Pues gracias a ti, Agustín, por la invitación para estar con vosotros en este webinar sobre habilidades profesionales después del COVID-19, ¿no? Un poco como contaba Agustín, pues he estado durante 23 años trabajando en el mundo de la prevención. Actualmente soy director de la ADECO Urban Institute y, bueno, que es el Instituto de Investigación, de Opinión y de Divulgación del grupo ADECO. Y, bueno, pues trabajo básicamente sobre 5 líneas de investigación que tienen que ver con empleo, relaciones laborales, con el mundo de la salud y de la prevención de riesgos laborales, con el mundo de la tecnología, futuro del trabajo. El cuarto tiene que ver con la igualdad y con la diversidad, y el quinto con el mundo del talento y de la formación. De hecho, ayer presentamos el primer observatorio de ADECO sobre igualdad. Y, bueno, ya estamos trabajando en los próximos informes, ¿de acuerdo? Bueno, ahí vamos a ver, yo voy a tratar, tengo una presentación, creo que son con 8 o 10 slides, para tratar de alguna manera un poco de visualizar, ¿no?, cuál es la situación, porque al final es complicado hablar de habilidades sin hablar, evidentemente, desde el punto de vista, con una visión muy pensando en el mercado de trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que a nadie, ¿no?, se le escapa que en estos tiempos, porque es verdad que al menos a mí me preguntan continuamente, ¿no?, oye, ¿cuáles son los puestos más demandados, ¿no? Siempre, cada cierto tiempo, pues casi prácticamente todos los meses, antes, durante y después del COVID, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que hemos tenido una época de alguna manera un poco recurrente, ¿no?, desde el punto de vista de los puestos de trabajo, porque es verdad que esto ha sido el momento, el boom del sector de la sanidad, del sector de la limpieza, del sector de la asistencia, del sector agroalimentario, de parte de las cadenas de distribución. Y, en definitiva, bueno, pues un poco la reflexión, la primera reflexión es que hemos estado probablemente en una situación un tanto atípica, ¿no? Es decir, probablemente la experiencia que hemos tenido en estos últimos meses nos servirá en parte, pero no nos servirá de mucho para hacer probablemente análisis o proyecciones de cara al futuro, ¿no? Esta mañana estaba en un grupo de trabajo precisamente hablando sobre la posible reforma, ¿no?, del teletrabajo, del trabajo a distancia. Creo que hablaré también un poco de competencias y de habilidades vinculadas al teletrabajo, y hablamos un poco de cuál sería un poco la fotografía, ¿no?, que nos gustaría, ¿no?, de alguna manera, pues un poco, bueno, pues tratando de mantener derechos y libertades, tratando de no renunciar a nada de lo que ya teníamos, pero evidentemente con la necesidad puesta en un cambio que ha venido, como dicen ahora mucho, esto para quedarse, ¿no? Igual que se habla de la nueva normalidad, pues esto del cambio para quedarse sí que parece que es algo que está, ¿no? Bueno, en definitiva, básicamente los perfiles más demandados, lo que nos estamos encontrando es, por un lado, lo de siempre, y por otro lado, probablemente algunos puestos de trabajo más recurrentes, ¿no? Esto igual cuando uno habla de robotización, ¿no? Yo siempre digo que las máquinas, los robots, no han venido para quitarnos los puestos de trabajo. Otra cosa es que, entre comillas, nos quiten o nos sustituyan o nos ayuden desde el punto de vista de cierto tipo de tareas, ¿no? Probablemente las tareas de menor valor. Y, oye, si algún día conseguimos que a través de esas tareas de menor valor las haga una máquina, y esa máquina pues pueda tener un retorno vía impuestos o incluso cotizaciones, como algunos dicen, ¿no?, que los robots también pagan cotizaciones, pues a lo mejor podemos empezar a ir a ese mundo feliz que algunos nos aventuran, ¿no? Ahora que se habla tanto de la semana de 4 días, de trabajar 4, cobrar 5, en base, en definitiva, a una mayor productividad, ¿no? Lo que sí que parece es que vamos a salir seguramente distintos de esta situación del COVID, de esta situación de la pandemia, de que sí que parece que asistimos a un cambio de ciclo, probablemente precipitado por la situación del confinamiento, también probablemente precipitado por la crisis económica, y ahora mismo, pues bueno, de alguna manera el nuevo mercado de trabajo, que en definitiva es al que me gustaría vincular, lógicamente, el mundo de las habilidades, me gustaría verlo de manera muy práctica, ¿no?, que no solamente sea una reflexión de la teoría, sino que sea un poco a partir de la experiencia, al menos a mí como director del instituto, de una empresa como el Grupo ADECO, pues que en definitiva pues todos los años llevamos unos cuantos miles, por no decir 100 miles, de procesos de selección, ¿no? Yo me gustaría unirlo un poco con lo que en definitiva está pidiendo un poco el mercado de trabajo, ¿vale? Lo que demanda el mundo del empleo. Yo creo que la gran mayoría de las personas, tanto candidatos como personas trabajadoras,
porque en definitiva todos estamos probablemente también en un momento de resetear, ¿no? Unos porque están en un ERTE, otros porque están en desempleo, otros porque están trabajando, pero les gustaría probablemente ahora aprovechar para tratar de ver si se tienen que reinventar o no. Y sí que parece que casi un 90%, un 86% de los trabajadores exigen, ¿no?, unas nuevas capacitaciones. Es decir, ahora empieza a ponerse en valor de alguna manera en la propia empresa, el propio lugar de trabajo como un sitio para la propia recualificación, lo que luego hablaremos, para lo que es la capacitación que te permita adaptarte a los tiempos. Un 86%, y además no se lo demandan al Estado, se lo demandan en definitiva a la empresa, ¿no? Una especie de contrato, una especie de nuevo contrato social. Nosotros ahora hablamos mucho desde el Grupo ADECO de un nuevo contrato social. Es en esta reinvención, parece que en este reseteo vamos a tener que firmar un nuevo contrato social, probablemente muchos contratos, yo diría casi contratos vitales. Vamos a tener que mencionar contratos vitales o cuasi vitales con la sociedad en la que vivimos, con los centros de formación, con las empresas con las que trabajemos, con los potenciales clientes, si realmente queremos tener relaciones sostenibles, ¿de acuerdo? Porque es verdad que las relaciones laborales probablemente no se parezcan mucho a las que hemos tenido hasta ahora, ¿de acuerdo? Incluso hay un 30% de estudiantes que están replanteándose, ¿no?, considerando incluso cambiar su carrera profesional, su trayectoria profesional. Mira, nosotros hacemos todos los años una iniciativa que a mí me parece que es muy bonita, que se llama el CEO for One, bueno, básicamente CEO por un mes, CEO for One Month, que es una iniciativa en la que convocamos en cada país a estudiantes recién titulados, ¿no?, a participar en una especie de proceso de selección, pues como de alguna manera pues muy imaginativo, porque en definitiva solamente se elige una persona por cada país. Son estudiantes, ¿no?, que han acabado la carrera y que se someten a un proceso muy exigente, compiten entre ellos, pero compiten desde un punto de vista muy práctico, tienen que desarrollar una serie, digamos, de habilidades, manifestarlas y demostrarlas y desarrollar un proyecto, porque el premio consiste en estar pues, durante un mes acompañando al director general de cada país, ¿vale? Por eso es una especie de shadowing, como se dice ahora, es decir, la persona que gana en cada país, pues durante un mes está acompañando al director general, visitando clientes, conociendo países, asistiendo evidentemente a los comités de dirección. De hecho, nosotros, en el caso de España, yo sé que el año pasado, por ejemplo, la persona que ganó, de hecho, estuvo acompañando al director, al presidente de nuestro país, que además lleva una región internacional. Antes era Sudamérica y ahora es Iberia y toda la cuenca mediterránea y este de Europa. Pues imaginaos lo que supone para una persona con 20, 22 años el poder acompañar durante un mes a una persona de este tipo, ¿vale? Bueno, pues cuando hemos hecho este tipo de pruebas y le hemos preguntado luego a estos alumnos, la gran mayoría, que son casi todos, eso que se llama la generación Z, lo que nos vienen a decir es que ellos creen que de aquí a más de 5 años probablemente no trabajen en aquello para lo cual han estudiado. Es decir, son personas, evidentemente, con un currículum muy potente, podríamos incluso calificarlos como brillantes. Bueno, aún así, cada vez más entienden que probablemente aquello para lo cual han dedicado 4 años de grado o 4 años de grado más un año posterior de posgrado, bueno, pues probablemente ellos van a tener incluso en un periodo máximo de 5 años que tener que reciclar, que tener que adaptarse, porque el mercado de trabajo ellos perciben que va muy rápido, ¿de acuerdo? Y que los requerimientos, de alguna manera, que en cada momento exige el mercado, pues exige también esa recualificación. Estamos hablando, evidentemente, de competencias, lo que se llaman duras, ¿no?, las competencias hard. Es un 30% de estudiantes que consideran cambiar su carrera profesional vinculado a lo que se llaman las competencias hard. Luego hablaremos un poco de esto, tanto de las hard como de las soft, ¿de acuerdo? Y luego 4 de cada 5 nuevos empleos van a requerir personas con una alta cualificación. Cuando hablo de alta cualificación, no quiero decir que sean personas que tengan determinado tipo de grado. Pueden ser personas con una titulación de formación profesional, pero son personas que sí van a exigir, evidentemente, una especialización muy orientada, evidentemente, a lo que hoy por hoy demanda el mercado de trabajo. Yo creo que ahora mismo pues todo el mundo habla de que las personas que se necesitan pues son personas vinculadas al sector de la digitalización, expertos en ciberseguridad, inteligencia artificial, en Big Data, en cadenas de blockchain, en vehículos autónomos, en drones, en impresión 4D, en tecnología de comunicación 5G. No solamente eso, es decir, nosotros estamos descubriendo cómo se siguen demandando profesionales de toda la vida. Yo casi diría que es igual de difícil encontrar un soldador, un matricero o un médico del trabajo, ¿no?, que encontrar a un experto en ciberseguridad,
o un experto en privacidad, o un experto en biotecnología, por ejemplo, ¿de acuerdo? Con lo cual sí que parece que la cualificación sigue siendo un motor importante desde el punto de vista de la competitividad por el empleo y que además van a necesitar profesionales que realmente sepan hacer, ¿de acuerdo? Eso que se suele decir la titulitis parece que va un poco en vías de extinción. No quiere decir que los que hayamos dedicado gran parte de nuestra vida, lógicamente, a estar formándose o formándonos, esa formación no tenga su importancia, que la va a tener, pero cada vez más los lugares de trabajo, cada vez más las empresas, cada vez más los empleadores tienen en cuenta la parte más práctica, ¿no? Realmente lo que la persona sabe hacer, más que el papel, que como se suele decir, soporta todo, más lo que dice el currículum, ¿de acuerdo? A partir de ahí, evidentemente, estamos hablando de un proceso absolutamente cambiante, ¿vale? Luego hablaremos de la recualificación, de eso que se llama ahora upskilling, el reskilling. Evidentemente, tenemos que hablar de valores, tenemos que hablar de intereses y tenemos que hablar pues, un poco de tendencias, ¿no? Yo trato de poner ahí 10 tendencias, podrían ser 20, 30 o muchas más, ¿vale? Al final ya sabéis que sobre esto es complicado, ¿no? Atinar, pero sí que es verdad que un poco por lo que, al menos desde mi experiencia, sí que parece que estamos saliendo de una situación. Yo el primer punto lo he copiado, no de una referencia, lo que llaman la hipocondría social, es decir, en definitiva, sí que parece que salimos de aquí, ¿no? Con una mayor preocupación. Yo no sé si vamos a cambiar los hábitos, sobre todo el entorno latino, ¿no? Es que al final, pues nos gusta socializar, nos gusta el contacto físico, nos gusta abrazarnos, nos gusta tocarnos, nos gusta brindar, nos gusta salir a la calle, compartir espacios, pero es verdad que yo creo que nos va a marcar mucho la situación, ¿no? De apuesta, ¿no? Por la salud, por la higiene, para nosotros, para nuestro entorno, sí que parece que es una tendencia que ha venido para quedarse. Y todo lo que tiene que ver con esos comportamientos y con esas profesiones, evidentemente van a ser vectores de creación de empleo y de exigencia de competencias. Vamos a una economía en la que vamos a tener que pelear, evidentemente, por los empleos. Yo no sé si tenemos que compartir trabajo, que ya sabéis que hay algunas voces, ¿no? Que para buscar el pleno empleo hablan de compartir el tiempo de trabajo, pero sí que parece que vamos a ser una economía, vamos a ser ciudadanos mucho más pendientes, ¿no? Evidentemente del coste, de tratar de apostar, ¿no? Por esa economía del bajo coste y todos los valores que yo van alrededor, muchos de ellos muy positivos, poner en valor las pequeñas cosas, por ejemplo. Vamos a la economía también del reconocimiento, los nuevos héroes. Hemos descubierto, ¿no? No solamente el valor de los científicos, también el valor de las personas que cuidan de los mayores, de las personas que nos atienden en una caja de un supermercado, de las personas que limpian la calle, de las personas que higienizan un lugar de trabajo, y esa apuesta en ese reconocimiento por esos nuevos pequeños y grandes héroes van a ser también una parte de esas tendencias posteriores al COVID. Vamos a hablar de competencias digitales, y las competencias digitales no son solamente las vinculadas a personas que hayan estudiado una carrera tecnológica. Las competencias digitales son, como en mi época era, pues saber manejarte con un procesador de textos o saber escribir a máquina, saber mecanografía, ¿no? O saber algunas de las competencias ya un poco más pasadas de moda. Vamos a asistir seguramente a una especie de patriotismo industrial. Yo creo que todos los países, de alguna manera, algunos hablan evidentemente de que pasamos de una globalización a una desglobalización, pero sí que parece que vamos a tener que apostar también por poner en valor nuestras empresas, nuestras fábricas, la economía. Si hablamos del caso español, estamos hablando de un sector, casi un 70% sector servicios, y estamos hablando de más de un 14% sector industrial. Eso tiene mucho impacto desde el punto de vista sobre todo salarial. Ya conocemos que los salarios, al menos en nuestro país, más altos, dependiendo de los territorios, pero por ejemplo zonas como el norte de España van vinculadas al sector industrial, claramente. Ciudades como Madrid o Barcelona, las zonas metropolitanas, probablemente los grandes salarios vayan más vinculados a sectores tecnológicos o las personas que trabajan en las grandes sedes o las sedes de las grandes empresas. Pero es verdad que es importante esa especie de patriotismo industrial porque vamos a tener que tratar de reinventar y de ganar competitividad desde el punto de vista industrial. Algunos hablan de eso que se llama del business future thinking, es decir, una economía y una estrategia mucho más futurista, pero futurista no en el sentido tecnológico, en el sentido un poco de pensar en el mundo del futuro, de ciencia ficción, sino hablando de un entorno mucho más abierto y mucho más colaborativo. Es decir, yo creo que la apuesta de la tendencia esta tiene que ver sobre todo de qué manera construir un entorno mucho más sostenible a futuro. Yo creo que
Y eso sí que es típico de algunas de las generaciones. De la generación Z, yo creo que nacen en un momento en el que se dan cuenta de que tienes que aliarte con tu competidor, entre comillas, o con la persona que tienes al lado. Yo me crié en una generación muy competitiva, de alguna manera te hacían ver que tenías que competir con el de al lado y solamente había un puesto y ese puesto era para el mejor. Y ahora, sin embargo, lo que al menos estamos descubriendo es que desde el punto de vista de las competencias, estas nuevas generaciones son mucho más inclusivas, porque se dan cuenta que tienes que trabajar con la persona que tienes al lado, con el colectivo, con los compañeros que tienes al lado, que son de tu misma generación, o incluso de otra generación, de otra promoción. Luego hablaremos de la generación COVID, ¿no? Que es una especie de invento. Tengo una compañera de empresa que lleva mucho tiempo escribiendo sobre esto, sobre lo que se llama la generación COVID, que es una generación pues muy basada en la multiculturalidad, en la multigeneración, en colectivos, en entornos de trabajo diversos, ¿no? Y sobre todo muy inclusivos, ¿no? La participación de los estados, no vamos a hablar de una intervención de la economía, pero sí que estamos escuchando, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? De que algunos claman por hacer públicas de las empresas, ¿no? Bueno, no sé si esto es sostenible y sí que es verdad que desde el punto de vista de la competitividad, pues probablemente no sería una buena idea, porque es verdad que las experiencias de nacionalizar empresas normalmente no han salido casi nunca bien, es decir, salvo situaciones muy puntuales de intervención de grandes empresas para sacarlas de situaciones de crisis, pero en general yo creo que las empresas son mucho más competitivas si se gestionan desde la iniciativa de las reglas del mercado, evidentemente, repito, más allá de lo que, y sobre todo por unas cuestiones, en el caso al menos de la Unión Europea, pero también en otros entornos del derecho de la competencia que no permite, ¿no? Una intervención y no que permiten, digamos, que algunas empresas puedan competir en desigualdad con respecto a otras, ¿no? Ya he dicho el tema de la desglobalización y sobre todo un proceso de digitalización acelerada. El COVID sí que es verdad, este proceso ya lo tenemos abierto, el proceso de la digitalización, y las competencias digitales sí que parecía que eran esenciales, pero evidentemente el teletrabajo confinado, esa especie de confinamiento, trabajo a distancia un tanto forzado y en ocasiones un tanto frustrante, porque hay que decirlo, hay personas que hemos tenido una experiencia probablemente mucho más sostenible, mucho más agradable, pero las personas que han tenido que convivir con personas a cargo, no solamente mayores, situaciones muy complicadas, pues seguramente la evidencia ha sido distinta, pero sí que parece que esto ha agilizado la digitalización, ¿no? La tecnología es verdad que gracias sobre todo a los entornos cloud, podríamos llamar que se ha democratizado. Yo siempre digo que hoy por hoy es casi fácil pedir cuarto y mitad de tecnología, puedes abrir el grifo y comprar exactamente lo que quieres. En mi época, cuando yo entré, por ejemplo, en mi empresa, en aquella época, el tener economías de escala, el poder tener capacidad para invertir, poder comprar servidores, poder comprar equipos informáticos, poder tener equipos importantes de informático era casi un elemento de competitividad y de diferenciación frente al resto de competidores. Y hoy en día, afortunadamente, y no afortunadamente porque yo siempre pienso aquello de zapatero a tus zapatos, pues sí que parece que la tecnología se ha democratizado. Una pyme puede producir y vender al otro lado del mundo porque las cadenas de suministro han cambiado, porque los sistemas de transporte y de logística han cambiado gracias a un portal de esto de distribución, a un Amazon, a una Alibaba, puedes vender tus manzanas en la otra punta del mundo y no necesitas ser una grandísima empresa del sector agroalimentario ni una gran distribuidora, y eso es gracias, como decía, a cierta democratización, cierta generalización de la tecnología, ¿no? Y sobre todo, como decía, un enfoque a la sostenibilidad y a la diversidad. Sí que parece que cada vez más pensamos que tenemos que salir de esta crisis un poco mejores, mucho más pensando, ¿no? En que esto tiene que ser sostenible, de que no nos deberían adelantar o no se nos deberían anticipar nuevamente los acontecimientos, ¿no? ¿Qué cosas creo yo que hay que repensar? Bueno, evidentemente hay que repensar habilidades. Yo creo que ahora vamos a hablar un poco de esto. Ahora estamos en un momento en el que lo importante, lógicamente, es el puesto de trabajo, pero sigue siendo igual que siempre importante el cliente, ¿eh? Los negocios al final son algo más que comprar barato, vender caro, pagar pronto, pagar tarde y cobrar pronto, como dicen algunos. Yo creo que el poner el foco, ¿no? Tanto en las personas como poner el foco en el servicio de los clientes sigue siendo igual de importante. Siguen siendo muy importantes las habilidades de comunicación y sobre todo las habilidades de comunicación digital. Hoy en día el que no esté en un entorno de comunicación digital probablemente no exista. Yo creo que ya cualquiera pues está en redes sociales, cualquiera vende a través de las redes sociales,
cualquiera vende a través de plataformas. Yo creo que las competencias y las habilidades STEM también han venido para quedarse y esto es una buena noticia, pero también nos exige ponernos un poco las pilas. Como decía, ayer presentamos el primer observatorio sobre igualdad y una de las reflexiones que recogemos es que el COVID nos tiene que ayudar también para tratar de acelerar la recualificación y potenciar la formación de aquellos colectivos que tienen ciertas, digamos, lagunas desde el punto de vista cuantitativo. Estoy hablando del colectivo femenino, estoy hablando del colectivo de los jóvenes, estoy hablando del colectivo también de las personas de edad avanzada, de mayores de 55 años, de los seniors, no como se suele llamar, estoy hablando de las personas con discapacidad, porque en definitiva el COVID ha supuesto una mayor carga física, de dedicación, menor tiempo probablemente para la recualificación, sobre todo para el colectivo femenino. El 70% de las profesiones sanitarias son mujeres, ya casi el 80% de las profesiones vinculadas a asistencia social son mujeres también y no tienen probablemente el mismo tiempo, desgraciadamente, ¿no?, que puedan tener el resto de personas, en este caso de los varones. La dedicación se ha vuelto a demostrar que no hemos sabido probablemente aprovechar una oportunidad histórica para la corresponsabilidad y por eso el teletrabajo que queramos para el futuro tiene que venir de la mano de la corresponsabilidad, si no esto será probablemente una oportunidad nuevamente perdida y de alguna manera mataremos a una oportunidad histórica. Importante el conocimiento de las cadenas de suministro, es decir, ahora se han puesto en cuestión muchas de estas cadenas. Gran parte de la crisis viene por las cadenas de suministro, porque al final nuestros procesos industriales e industriales vienen de grandes cadenas globales de suministro y hay que repensar estas cadenas. Probablemente una desglobalización no sea la única solución, probablemente medidas proteccionistas no sean la única solución, pero sí que parece que sectores como la distribución, como las cadenas las cadenas de blockchain, como el just in time, siguen teniendo la misma validez y todas las profesiones vinculadas a estas actividades siguen teniendo muchísimo sentido. Y sobre todo, y aquí ya me meto un poco en faena, todo lo que tiene que ver con las competencias y con lo que se llaman las habilidades blandas, ¿no?, las habilidades soft, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las habilidades soft? Bueno, de alguna manera, si queremos un poco compararlas con las hard, si me permitís, pues es verdad que primero deberíamos, ¿no?, hablar de cuáles son las competencias duras, ¿no?, que son aquellas, para que lo entendamos, aquellos conocimientos técnicos que aprendemos en los centros de formación. Como decía, esto también ha venido para cambiar. Es decir, probablemente vamos a ir a entornos en los que la formación también tenga fecha de caducidad. No se podría llamar de una obsolescencia programada, pero sí que parece que, como decía antes, con la encuesta esa que hemos lanzado a los participantes del CEO por One Month, que probablemente tengamos que firmar una especie casi de contrato de por vida con los centros de formación para estar continuamente recualificando y actualizando nuestros conocimientos. Es decir, vamos a modelos de formación muy distintos. Hoy en día están de moda los bootcamp, ¿no?, los MOOCs. A mí cuando me preguntan, oye, ¿qué puede hacer un chico con 20, con 30, un señor con 50? Digo, bueno, pues, afortunadamente hoy en día tenemos modelos de formación que prácticamente en 3, en 6, 9 meses te permiten recualificarte. Puedes tener una profesión. Estoy hablando evidentemente de los certificados de profesionalidad, niveles 1, 2, 3, estoy hablando, por supuesto, de la formación profesional, estoy hablando de los sistemas de formación a través de la formación dual, que no es solamente formación profesional. Como sabéis, en el País Vasco, que probablemente sea la comunidad en España un poco más pionera y con mayores éxitos en esta materia, ya están ensayando la formación dual incluso en el entorno universitario, con lo cual, como decía, esos conocimientos hard, esas hard skills, no solamente se obtienen en los centros tradicionales de formación, llámense universidades, llámense centros de formación, sino vamos a tener que ir seguramente a centros alternativos. De hecho, hoy en día, por ejemplo, para cualificarte en cierto tipo de conocimientos técnicos, de competencias hard, como hablaba antes, de cuestiones como 5G, ciberseguridad y demás, tienes que acudir a este tipo de alternativas. No existen todavía, en muchos casos, formación oficial, ¿no?, que te permita adquirir estos conocimientos. Y frente a eso, evidentemente, pues tenemos lo que se llama las competencias soft, ¿no?, que son aquellas que evidentemente tienen que ver con esa parte más vinculada a la inteligencia o a algunas de las manifestaciones de eso que se viene a denominar la inteligencia emocional, ¿no?, que son normalmente habilidades que uno piensa que se nace con ellas
y que deberíamos saber que se entrenan también, ¿vale? Y muchos preguntarán, bueno, ¿y dónde se entrena? ¿Y dónde se aprende? Bueno, pues hay centros, igual que hay personas que te hacen coach, igual que hay personas que te ayudan a la concentración a través de técnicas de mindfulness o de yoga, igual que hay personas que te dan un curso de comunicaciones efectivas o de presentaciones eficaces, evidentemente cuestiones como la asertividad, cuestiones o competencias, ¿no? Como la capacidad de autonomía. Luego vemos que algunos además se han potenciado muchísimo precisamente durante lo que ha sido el confinamiento, ¿no? Es decir, la capacidad de autonomía, que además en muchas ocasiones estas competencias se pueden probablemente entrenar mucho más y van ganando, si me permitís la expresión solera, a lo largo del tiempo. No quiere decir que todas las personas que tengan todas estas competencias, pero sí que es verdad que las personas que a lo largo del tiempo han tenido la ocasión de experimentarlas, normalmente tienen probablemente un importante recorrido, ¿no? Al menos una manifestación muy práctica, ¿no? Estamos hablando de la capacidad de tener autonomía, de no tener que trabajar o de no necesitar trabajar continuamente bajo una supervisión. Estamos hablando del compromiso y de la lealtad. Hoy en día, que es tan importante eso que se llama el employee branding, ¿no? El inbound recruitment, en el cual las empresas tratan de atraer el talento a través de técnicas de marketing para que las personas que pasamos por delante de ese escaparate, que es un portal de empleo corporativo de la organización, al menos piquemos y entremos a bucear, porque nos atrae el mensaje, nos atrae la misión, ¿no? El para qué esta empresa, más allá de que la empresa luego haga cosas importantes y sea una empresa muy competitiva y que tenga muchos beneficios, cada vez más las personas les atrae el por qué, ¿no? El para qué la empresa está en la sociedad, porque es verdad que la responsabilidad social y el fin social de las empresas también es algo que se tiene muy en cuenta, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa lealtad, ese compromiso, esto que se suele llamar hoy en día el engagement, ¿no? Esa manera de atraer, de enamorar a las personas para que se sientan el branding y que se sientan orgullosos. Ese sentimiento de pertenencia también es una competencia cada vez más valorada. Las competencias de comunicación, yo creo que eso es un clásico, pero es verdad que todavía se encuentran muchas personas que les tiembla, ¿no? El pulso, ¿no? Y los pies cuando se tienen que poner a hablar delante de un foro. Hoy en día, afortunadamente, nuestros hijos y nuestros familiares, los más pequeños, se acostumbran, ¿no? Yo el otro día hablaba con una amiga y me decía que en el cole, es un colegio americano, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy típico que los chicos, los pequeños, pero muy pequeños además, les invitan a llevar las mascotas, ¿no? A sus juguetes preferidos a clase para presentárselo a sus amigos, ¿no? Y lo hacen como una técnica de comunicación. Y lo que quieren es que el niño, desde que prácticamente tiene un año, desde que empieza a hablar, sepa comunicar, sepa explicar y explicarse algo tan básico como su muñeca, su muñeco, su osito de peluche, ¿no? La comunicación, la congruencia, importante. Cada vez, como decía, se tiene en cuenta la transparencia, los valores, la ética, ¿no? Y sobre todo la congruencia, el ser congruente, digamos, con los valores o ser congruente, eso es decir, no ir en contra de los propios actos, ¿no? Vincularse a la cultura de empresa, es decir, las empresas quieren tener cultura, quieren que se identifique por una cultura y quieren personas que se impliquen y que compartan la cultura. Esto también es una competencia blanda de vinculación, ¿no? Es decir, independientemente de que uno pues tenga en su hoja de ruta cambiar de empresa cada 2 años, cada 3 o cada 1, pero cuando estés tienes que estar al 100% y tienes que tener esa cultura. La disponibilidad, la agilidad, es decir, la capacidad de adaptarte no solamente a los cambios externos, sino también a lo que en cada momento te pueda pedir. Estar alineado con tu propósito, con tu visión, con tu hoja de ruta en el mundo del empleo, pero sí que es importante que en muchas ocasiones la empresa tenga que pedir también disponibilidad. Estamos hablando de promoción, ¿no? Cuando uno traza una matriz, ¿no? En la que tiene en cuenta desempeño, el performance por el potencial, ¿qué personas, ¿no? Que arriba a la derecha de la matriz quieren dar el salto a una promoción, ¿no? Eso de no, yo estoy para esto, yo creo que ya son expresiones que probablemente ya cada vez se ven menos, ¿no? Es decir, mira, probablemente vas a tener mucho más proyección si probablemente te salgas, ¿no? De tu zona de confort. Gestión del cambio y adaptación, muy importante. Capacidad no solamente para cambiar, sino para liderar también el cambio. Son competencias importantes. Capacidades para gestionar el conflicto. Estamos hablando de un mundo, ¿no? La salud laboral, el mundo de la prevención. En muchas ocasiones yo hablo con Agustín de todo esto, ¿no? Es decir, es verdad que a los técnicos de prevención nadie nos enseñó en la formación probablemente muchas de estas habilidades y luego nos toca negociar, nos toca ser asertivo, nos toca comunicar, nos toca convencer, nos toca sugestionar, ¿no? También enamorar,
nos toca hacer marketing, tenemos que hablar, cambiar de registro idiomático, ¿no? No es lo mismo el discurso de la prevención para el director general que para el director comercial, que para el director financiero, que cuando tienes que sentarte con un inspector de trabajo o cuando te toca probablemente ir a declarar en calidad de perito a un juicio, ¿no? Entonces, esta capacidad de adaptación, de cambio, de gestionar conflictos, de gestionar también el estrés, yo creo que hemos tenido una prueba de fuego durante la pandemia, la gestión del tiempo importante también. Yo no sé si hemos sido más productivos, lo que sí que parece que durante el confinamiento hemos trabajado muchas más horas y ahí probablemente tengamos que aprender también en la gestión del tiempo. La capacidad de innovación, ahora se habla mucho de la curiosidad. Yo siempre digo, hombre, la curiosidad como tal, no se trata de ser curioso. Lo que sí se trata es eso que se llama el intraemprendimiento, ¿no? La capacidad de creatividad, el que las personas también desarrollen estas competencias, estas habilidades dentro de las organizaciones, que tengan la visión crítica, la visión de crítica constructiva, la visión de aportar. Eso es muy difícil en las empresas. De hecho, hay grandes organizaciones que prefieren gastar, si se gastan mucho dinero en financiar, ¿no?, startups alrededor, porque hay una especie de fuerza centrífuga, eso que se suele llamar mirarse el ombligo, organizaciones muy grandes, muy poderosas, con muchísimas personas, muchísima plantilla, probablemente con un histórico muy importante de innovación, pero que llega un momento que no tienen capacidad para innovar, porque es tal esa fuerza interna, ¿no?, que es capaz, que es muy difícil crear, innovar desde dentro, y por eso prefieren crear desde fuera, invirtiendo y financiando a través de startups, porque al final, si de cada 100 una te trae una idea innovadora, te ha merecido la pena esa inversión. Con lo cual, muy importante el intraemprendimiento y las competencias vinculadas a la creatividad. Importante la inteligencia emocional con carácter general, importante la capacidad de orientación a resultados. No es solamente la orientación a la tarea, es muy importante el resultado. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Esa capacidad de orientarte al KPI, a un cuadro de mando determinado. La productividad, evidentemente. También la capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptación y la capacidad, si me permite la expresión, entre comillas, de sufrimiento, y evidentemente la capacidad de resolución de problemas. Es decir, en muchas ocasiones, cuántas veces nos encontramos con personas que dicen, oye, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, le manda un correo electrónico, ¿tú está o no? ¿Hace cuánto que lo mandaste? Hace 3 semanas. Eso no puede ser, es decir, nos pagan por resultado, ¿no? Nos pagan por ser resolutivos también, ¿no? Y la capacidad de resolución de problemas son muy importantes. Igual que la capacidad de orientación y de servicio, orientación al cliente externo, pero sobre todo también al cliente interno. Las relaciones cliente-proveedor internas son muy tan importantes como externas, ¿no? Esa habilidad de vocación de servicio, esa habilidad, esa competencia soft de estar orientado evidentemente a satisfacer las demandas de las personas para las cuales te debes, que en definitiva en las empresas existe este tipo de interrelaciones. Y luego hay algo ahora algo novedoso, que es lo que se llama el storytelling, ¿no? El storytelling es la capacidad de comunicación, pero a través de contar historias, ¿no? Yo, la primera vez que me pidieron que, porque también yo en ocasiones he tenido que hacer con el equipo cursos, ¿no?, de comunicación y cursos de comunicación, ¿no? Yo, una vez que un formador nos invitó a contar una historia, me tocó contar una historia, me tocó hablar básicamente de un tema que era una brecha de seguridad en materia de protección de datos, y es verdad que los mejores comunicadores son aquellos que detrás del mensaje cuentan una historia. Es decir, y yo siempre lo recomiendo, intenta contar como una historia, cuenta una historia, seguro que va a ser la manera más eficaz, ¿no? Esta es una competencia de las que se llaman blandas, cada vez también más valorada. Esto, si vemos el tema del teletrabajo, podríamos hablar de una serie de manifestaciones, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las competencias que hemos identificado, que de cara al post-COVID seguramente sean de las más importantes, ¿no? Bueno, evidentemente la autonomía, la capacidad de trabajar. Es verdad que ahora nos toca formar, ¿no?, para dirigir en remoto. Porque no se dirige igual en el cara a cara que en el remoto. Con lo cual, probablemente tengamos que dedicar más tiempo a tener reuniones a primera hora de la mañana, a media mañana y a última hora de la tarde, y eso de tiempo tenemos que compensarlo con una mayor productividad por otra parte. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas, seguramente. Esta mañana yo, por ejemplo, decía, oye, ahora estamos hablando de una nueva vertiente del teletrabajo, vamos a tener que reconfigurar derechos, por ejemplo, como el propio derecho a la imagen, ¿no?, la propia intimidad, ¿no? Podemos mantener en el tiempo reuniones con personas que se niegan a abrir la cámara de vídeo, a que les veamos la cara. ¿Es posible interactuar con una persona a la que nunca le ves el gesto? Es decir, no te interesa ver cómo tiene decorado el salón, no te interesa ver su vida privada, pero sí que parece que hay cierto tipo de códigos que seguramente
tengamos que, y de competencias que seguramente tengamos, digamos, que derrotar. Igual que el código de vestimenta, el dress code, es decir, hombre, uno va de traje de chaqueta de la cocina al salón, pero el hecho de estar en casa quiere decir que cuando interactúes con un cliente o cuando interactúes con los compañeros tengas que estar en chanclas, o con una camiseta de tirantes, o también debería haber un dress code aunque estés en tu domicilio, porque en definitiva es un lugar de trabajo. Con la autonomía, la comunicación, el espíritu colaborativo, porque si no es muy difícil. Es decir, eso que se llama el talento colectivo. Yo me sorprendió mucho porque mi hijo estaba en el bachillerato, tenía 16 años, y le decía que había empezado a hacer mucho con compañeros a través de las aplicaciones, tipo Hangouts, Zoom, Team, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo decía, estas aplicaciones llevan años en el mercado. Se podían haber utilizado nunca, pero nunca hemos aprendido a utilizarlas de manera tan importante o tan interesante como es el trabajo colaborativo. Conectarte, igual que hemos quedado con nuestra chica, con nuestros amigos, y hemos tenido, ¿no?, cenas virtuales, ¿no?, y nos hemos puesto delante del ordenador con una copa de vino y con un platito ahí con un poquito de queso o de lo que sea, pues nuestros hijos y mucha gente ha aprendido también a hacer trabajo colaborativo. Pero hace falta entrenar estas competencias, la cooperación, la delegación vinculada a la autonomía, la disponibilidad, la actividad, la innovación, el intraemprendimiento, el liderazgo situacional. Es decir, ya no hay líderes, ese líder carismático, ¿no?, que nos vendían, ¿no?, que era el único líder posible. Ahora mismo, en cada momento, cada uno de nosotros puede ser líder. Y esta es una competencia que cada vez más se demanda. Es decir, el rebaño ya no vale. Ya no vale. Trabajamos por proyectos, trabajamos en entornos agile, trabajamos en entornos en los que a mí me sacan de mi entorno, de mi área funcional, me sacan del área de prevención, me sacan del área legal, me sacan del área financiera y me ponen a trabajar durante 3 meses con gente que no tiene formación, que no han trabajado nunca conmigo, un informático, un financiero, un abogado, un técnico de prevención en proyectos concretos. Es un liderazgo situacional, es un entorno colaborativo, es una orientación a resultados, eso que se llaman los quick wins, típicos, ¿no?, de los entornos agile, la capacidad de resiliencia, porque todos seguro durante esta pandemia, y como decía, la capacidad para la resolución de problemas. Voy acabando ya porque creo que ya el tiempo está un poco al borde de la finalización, y algunas tendencias que creo que son muy interesantes, ¿no? A mí me parece muy interesante esto que ahora algunos llaman lo que se llaman las skill clouds y las credentials, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que como hoy en día lo que se tienen en cuenta no son los conocimientos técnicos, se tienen en cuenta, pero sobre todo lo que más se tienen en cuenta son las competencias blandas, las competencias soft, y las empresas competimos por talento en muchas ocasiones respecto de las mismas competencias soft. Ahora se habla de los skill clouds, que de alguna manera es cómo nos ponemos de acuerdo para estandarizar también esas referencias, ¿no? Es decir, lo que tú llamas resiliencia es lo mismo que llamo yo resiliencia. Si yo soy un headhunter y me estás hablando de compromiso y de cultura y de orientación al resultado, ¿estamos hablando del mismo idioma? Bueno, cada vez más a través, gracias también evidentemente a la inteligencia artificial, a la tecnología, se están creando entornos cloud de homologación, de normalización de skills, incluso a través de la utilización de las cadenas de blockchain. Se está utilizando las credentials, que son sistemas evidentemente de certificación de esas competencias. Muchos recordaréis los sistemas de certificación y de estandarización y de homologación de competencias profesionales a través de la experiencia. Pues algo parecido está ocurriendo no solamente con la parte hard, porque hemos visto, ¿no?, sobre todo cuando antes hablaba de los certificados de profesionalidad, personas que llevan 20 años trabajando de soldador o trabajando de comercial y utilizan una vía de acceso al certificado a través del reconocimiento de las competencias, a través de la experiencia profesional, pues aquí va a pasar exactamente igual. Sistemas en este caso favorecidos por las cadenas de blockchain, de acreditación de las credenciales, de las competencias soft vinculadas a tu experiencia tal. Y los procesos de reskilling y de upskilling, es decir, procesos en los que ya hablaba antes de este boom de entrenamiento en línea, en los que afortunadamente podemos tener muchas más oportunidades en remoto. Yo creo que también ha sido una oportunidad para que se pongan, digamos, las pilas, ¿no? No solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista del propio profesorado, ¿no? Adaptarnos a formación en remoto. Los alumnos también se han tenido que adaptar a la formación en remoto, y en ese proceso de recualificación yo creo que estamos más preparados
que hace 4 o 5 meses para estos entornos virtuales de formación, ¿no? Y ya con esto sí que voy a ir acabando. Eso que se llama las habilidades y las competencias intergeneracionales, ¿no? Estamos hablando antes, lo decía, de una generación COVID, ¿no? Una generación intercultural, una generación mucho más diversa, mucho más inclusiva, una generación que sabe que se tiene que formar constantemente, que probablemente sea mucho más solidaria, no entiende de etiquetas, porque ya está acostumbrada a trabajar en entornos diversos, que son mucho más inclusivos, y por eso antes decía que tenemos una oportunidad también para salir no solamente mejores personas, sino también personas mucho más potentes desde el punto de vista de la inclusión, porque la inclusión lo que supone es renunciar al talento, es decir, el no tener una parte importante de mujeres, de jóvenes, de discapacitados o de mayores de 55, como en mi caso, fuera del entorno del trabajo, supone renunciar al talento y de hecho, nosotros todos los años presentamos en enero en Davos lo que se llama el GTCI, que es el Global Talent Competitiveness Index, que es un índice de competitividad vinculado al talento. Cada año lo hacemos de la mano de una entidad. Este año lo hicimos de mano de Google porque va todo muy vinculado a nuevas tecnologías. Los países más poderosos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del talento tecnológico, son los países que más talento importan. Finlandia, países nórdicos, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, incluso China, Alemania, es decir, los países que lideran las patentes, la innovación, son los países que sobre todo importan talento, países que tienen ese open mind, reconocer que no vale solo con el talento interno, es importante. Una generación mucho más consciente de la importancia de lo que se hace en el día a día, que evidentemente mucho más orientada a la empleabilidad, teniendo un plan A, pero teniendo un plan B, un plan C y un plan D. A mí a veces me preguntaban, oye Javier, ¿y las personas que trabajan ahora por sector, no sé, el sector del ocio, que a lo mejor no sé si tendrán probablemente una recuperación al 100% de aquí a final de verano, de aquí a mediados de verano? Pues muchas personas seguramente tendrán que ir al plan B o al plan C. Y cuando tengan la oportunidad, el año que viene, pues seguramente pueden ir a A, que es su profesión, que es aquello por lo que han trabajado mucho tiempo. También es una competencia, la capacidad de adaptación a todo esto y, como decía, diversas maneras de mantenerse activos esta nueva generación, esto que se llama la generación COVID, y ahora sí que ya es la última slide, pues todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Y yo creo que no podía permitirme acabar esta exposición sobre competencias, o las habilidades profesionales después del COVID-19, sin hablar evidentemente del valor, ¿no? Del valor de las personas que trabajan o que trabajamos en el mundo de la salud laboral, del mundo de la salud ocupacional, de la seguridad de la salud del trabajo, de la prevención de riesgos laborales, como lo queramos denominar. Porque es verdad que más que nunca vamos a tener que coger todas esas competencias que hemos visto, las del teletrabajo y las de fuera del teletrabajo, esas 15, 20 competencias blandas, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo también esa oportunidad de recualificación, porque las vamos a tener que utilizar. Y las vamos a tener que utilizar porque vamos a encontrarnos con un entorno distinto. Y no sé si habrá un cambio de ciclo a lo grande o no, pero sí que parece que la pospandemia nos va a traer evidentemente otro tipo de situaciones, otro tipo de trastornos, vamos a encontrarnos problemas cognitivos, vamos a problemas trastornos postraumáticos, vamos a hablar de nuevas relaciones laborales, aquí ya se ha abierto el debate sobre una futura normativa que tiene que ver con las plataformas, la economía de plataformas, que tiene que ver también con el teletrabajo, con el trabajo a distancia, que tiene que ver con el smart work, que ya no es el teletrabajo, el smart work es un paso más, ¿no? Es no trabajar anywhere, también es trabajar anytime, ¿no? Es flexibilidad absoluta. Y además no es solamente trabajar en casa, es poder trabajar en centros compartidos de teletrabajo. Compartir espacios de trabajo con personas que a lo mejor no son de tu empresa, porque a lo mejor no quieres trabajar en la empresa, en los locales de la empresa, pero no quieres tampoco trabajar en tu casa, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿cómo gestionamos esto desde el punto de vista de la salud laboral? ¿Qué tipo de competencia falta para poder meterle un poco en caliente a estas materias, ¿no? La propia transformación digital, la importancia que yo sí creo que deberíamos seguir empujando en la de la salud, cómo generar cultura de la promoción de la salud, vamos a tener que cuidar mucho el discurso, la comunicación, la asertividad, la persuasión, también la negociación. Vamos a tener que ser muy emprendedores para poder vender el mensaje de que la promoción de la salud tampoco exige grandes inversiones de dinero. Vamos a tener que gestionar el ciclo de vida de las personas. Hoy en día esto se suele hacer dándole una patada para adelante al problema. Cuando uno contrata a una persona
que va a gestionar o que va a conducir una carretilla elevadora con 18, no le importa qué va a ser de esa persona cuando tenga 58, y cuando tenga 58 dirá, bueno, alguien habrá aquí en mi puesto que se comerá un poco esta situación, ¿no? Bueno, vamos a tener que gestionar el ciclo de vida porque vamos a una economía mucho más envejecida, ¿no? Y eso requiere de competencias distintas, igual que la diversidad, igual que el género. Tenemos que hablar, evidentemente, de la adaptación de las evaluaciones y de la salud laboral, no solamente a la diversidad, sino también a la tecnología, ¿no? Antes he hablado, ¿no? Es decir, la tecnología nos va a hacer mucho más potentes, hemos eliminado un plumazo con los exoesqueletos, ¿no? Muchas problemáticas desde el punto de vista de trastornos musculoesqueléticos, pero sin embargo la tecnología también genera otro tipo de problemáticas, ¿no? Que tienen que ver con la cohabitación con las máquinas, ¿no? Con los cobots, ¿no? El impacto, ¿no? Del 5G, el impacto de las máquinas, evidentemente, en nuestro entorno, porque en definitiva son máquinas, ¿no? Los problemas cognitivos, los problemas organizacionales, los problemas psicosociales, en los cuales no solamente son conocimientos, no solamente hay que ser técnico de prevención, hay que tener competencias, habilidades blandas para poder, evidentemente, tener un mejor performance, un mejor desempeño. Y, evidentemente, gestionar incertidumbres, conflictos y, como decía, de qué manera poder gestionar también las expectativas, ¿no? Ese proceso de adaptación y de recualificación. Y ahora sí que sí, yo creo que he estado aproximadamente los 40 minutos que me habían pedido y bueno, pues no sé si os he contado todo lo que quería, espero que sí, y sobre todo, bueno, me someto ahora a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes para clarificar lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Javier. Súper interesante. Aquí tienes un montón de mensajes, de felicitaciones. La verdad es que todo lo que has comentado, muy interesante, como decía. Te traslado algunas preguntas, algunos comentarios. Bueno, felicitaciones tienes muchas en el chat, como digo aquí, excelente. Felicidades, muy dinámico, muchas gracias, muy interesante. Por ahí suena el móvil. Por aquí comentaban, dice muy interesante, tengo 65 años y varios posgrados y es muy cierto que necesito capacitarme en nuevas habilidades. Por aquí te preguntan, dice muy interesante el enfoque, ¿estaremos preparados, Javier? Yo creo que la preparación de nosotros, yo creo que gracias a esta tecnología y gracias a esta nueva situación, yo creo que es más fácil que nunca acceder a la capacitación. Yo, por mi experiencia personal, yo pues he estado como casi todos, o como todos vosotros, en una situación de confinamiento, teletrabajando y a marchas forzadas, y algunos días incluso trabajando en paralelo con 3 ordenadores, porque en una webinar tenía otra que me interesaba estar y la quería grabar, y en otra la que tenía que seguir trabajando, ¿no? Pero es verdad que también he tenido ocasión para formarme. Y hoy en día, ya decía, hay muchas posibilidades. He hablado de los bootcamps, he hablado de los MOOCs, yo creo que es muy fácil. Hay plataformas muy buenas, mucha formación en abierto, mucha formación gratuita, otra no es gratuita, pero es formación que yo creo que tiene precios muy competitivos. Y yo sí creo, es decir, ¿estamos preparados? Depende de nosotros. Yo creo que efectivamente son tiempos en los que más que nunca se pone en valor precisamente el arrojo y la iniciativa de las personas, ¿no? Ahora más que nunca tenemos que también entrenar, ¿no? Ese esfuerzo, esa gestión de nuestra propia carrera y ser sobre todo protagonistas de nuestra propia carrera profesional y no esperar a que nos dicen. Una cosa es que exijamos que la empresa nos ayude en el reciclaje y otra cosa es esperar que sea el empleador, sea empresa pública o empresa privada, quien dirija nuestro horizonte. Yo creo que más que nunca es el momento del propósito. Lo voy a incluir. Nosotros lanzamos hace unos meses una campaña que se llama Tu Propósito, precisamente, en el que si os metéis en internet, buscáis Tu Propósito ADECO, veréis el vídeo, ¿no? Básicamente, oye, más allá del empleo, más allá de la necesidad de trabajar, que es obvia, evidentemente, lo importante es el propósito que tú quieras. Es aquello en lo cual puedas dar lo mejor de ti. Por aquí dice, ¿crees que se le está dando poca importancia a los certificados de profesionalidad porque muchas veces se imparten de forma poco profesional? Sí, yo creo que, vamos a ver, yo lo he vivido en mis propias carnes, vamos, yo de hecho algún familiar le invité en su momento a hacer carrera y con mucho éxito, quiero decir, me ha tocado también recomendar, pues, típica persona que le pilla ya un poco fuera de juego, que pasó su ciclo y que sin embargo me parecía muy interesante el poder capacitarse y de hecho, como decía, pues al final se salió todo bien y está trabajando y creo que si no hubiera optado por esa posibilidad hubiera sido complicado. Pero es verdad que los certificados de profesionalidad yo creo que tienen muchísimo recorrido.
muchísimo recorrido. En nuestro país sabéis que además todo lo que tiene que ver ahora con la formación para el empleo y una parte de las competencias que se han pasado a educación. Yo espero que esto salga bien, porque creo que el modelo de formación para el empleo ha sido un modelo que ha salido, digamos, relativamente bien, podría haber sido mucho mejor, evidentemente. Yo siempre he pensado, cuando en alguna ocasión uno se acercaba, ¿no?, al modelo de formación dual, sobre todo al modelo alemán, ¿no?, que en Europa sabéis que es un poco referente, yo decía, bueno, en España tenemos el modelo de formación, ya lo tenemos, tanto la formación profesional como la formación para el empleo. Tenemos los modelos de contrato, de formativo, tanto los contratos de práctica, tenemos los permisos y tenemos un modelo probablemente de los más potentes desde el punto de de la financiación a través de la cotización a la seguridad social para formación profesional, y no hemos conseguido dar unir todas las piezas del puzzle. El modelo es mejorable sí o sí, pero creo que es un modelo muy potente. Yo creo mucho en el modelo de formación para el empleo y en el modelo de certificado de oportunidad, porque es una manera muy útil de conseguir una cualificación, una presión en un corto espacio de tiempo. Hay certificados de 250 a 300 horas, los hay de 500, los hay de 900, y es un año, máximo un año, pero hay personas que en 2 meses, en 3 meses, ya tienen una educación, ya tienen una profesión, y eso es importantísimo. Aquí, bueno, hablan mucho del teletrabajo, pues el tema de la adaptación, que hay muchas cosas por hacer. Por aquí también comentan, dice, creo que la edad tiene mucho que ver cómo estamos enfrentando esta situación. No es lo mismo ser joven que de mediana edad o de adulto mayor. También, obviamente, el hecho de ser mujer o hombre con responsabilidades en casa, afirman. Bueno, por aquí dicen, también me produce mucha satisfacción que el factor humano, los intangibles de una organización y el uso de la empresa haga de su responsabilidad corporativa, de sus prácticas ambientales, la cultura preventiva, sean factores que supongan la retención o no del talento. Eso le ocurre en muchas organizaciones. Por aquí dice, tema muy interesante, como dice Javier, que las personas mayores de 50 tenemos que de una u otra manera buscar nuevas opciones, alternativas, pero para ello tener nuevas competencias a través de las habilidades blandas mostradas en este webinar, también comenta por aquí. Sobre el tema te preguntan aquí, dice sobre la reindustrialización de España, que lo has mencionado, ¿cree que hay margen para ello? No estamos condicionados por la UE, que no nos lo permitirá, ya que estamos en la UE para turismo y servicios. Yo creo que España es un país muy competitivo desde el punto de vista industrial. Otra cosa que probablemente no hayamos sabido dar recorrido. España es el segundo productor de vehículos, de automóviles de Europa. Creo que estamos entre los 10 primeros a nivel mundial. Tenemos industria que, de hecho, durante la pandemia se ha descubierto como muy competitiva en materia de investigación, en materia sanitaria. Es decir, yo creo que España es un país que tiene un mix muy potente. Es un país muy atractivo, evidentemente, desde el punto de vista del talento. Es decir, probablemente si tuviéramos un marco regulador algo más flexible, menos rígido, muchas más empresas podrían invertir aquí, pero no solamente hace falta, evidentemente, que vengan empresas de fuera, que son muy y que ojalá vengan muchas más todavía. Yo creo que tenemos que conseguir poner en valor también la figura del emprendimiento, y esto es un mensaje. Me voy a tirar, si me permitís, un poco a la piscina. Hay países en los cuales se premia el emprendimiento. Ya sabéis que la patronal, desde ayer, la COE ha lanzado una campaña en la que líderes de todo tipo de empresas, oye, que podemos estar de acuerdo con que ganen mucho o ganen poco, pues sí creo que el poner en valor esa persona que un buen día decide jugarse su dinero, en España el 99% de las empresas son autónomos, personas como cualquiera de nosotros, que se las están jugando todos los días, que madrugan muchísimo y que además crean empleo. Eso es muy importante. Es decir, yo creo que la industrialización de España va a pasar también por poner, uno, en valor la figura del emprendedor, del que crea empleo, y dos, conseguir que la normativa, que el marco regulador sea atractivo. Es decir, yo creo que es el momento de apostar por ello. Porque, como decía, creo que España es un país muy competitivo, es un país con talento, es un país con unas condiciones, desde el punto de vista de las infraestructuras. Cuando uno analiza el Global Competitiveness Report a nivel global, hay variables que tenemos mucho que mejorar, pero variables como el sistema sanitario, variables como las infraestructuras. España tiene más aeropuertos que Alemania, por ejemplo. En España te puedes mover de una punta a otra sin pagar un duro por autovías de una calidad que sale fuera. No digo fuera de Europa, incluso dentro de Europa se da cuenta de las cosas que tenemos. Yo sí que creo que es posible la reindustrialización, pero hay que hacer deberes. Los deberes tienen que ver con una normativa mucho más amigable para los inversores y poner en valor la figura del empleador, del empresario, del emprendedor, que creo que es importante y que no siempre se le ha tratado con el suficiente cariño.
Bueno, por aquí comentan también temas de formación, como decías tú, de contar pequeñas historias en vez de llevar a cabo siempre el mismo tipo de formación y repetitiva. Otros hablan de una prevención que tome mayor importancia a temas de riesgos biológicos y no tanto a los riesgos físicos, ya que están bastante estudiados y controlados. Por aquí te preguntan, dice, las habilidades se pueden adquirir, lo comentaste también, ¿no? Preguntan, ¿las habilidades se pueden adquirir, Javier? Se pueden entrenar, se pueden adquirir y he puesto algunos ejemplos, pero hay muchos más. Es decir, si uno quiere, igual que la comunicación, igual que la inteligencia emocional, igual que la propia resiliencia, yo particularmente en mi empresa hacemos cursos de la resiliencia. Yo recuerdo la última crisis, 2007-2009, que tuvimos cursos sobre este tema. Y luego, es muy interesante, si uno ve la encuesta ESENER, la encuesta de la Agencia Europea para la Seguridad Social del Trabajo, la de Bilbao, la última, que fue de finales del año 2019, la exposición a agentes biológicos creo que aparecía en la posición 8 de 10 como factores. Un poco para que también nos acostumbremos a los entornos volátiles, ¿no? De qué manera tan volátil es la situación que de la noche a la mañana, porque la posición 8 hoy por hoy es la primera preocupación. Los agentes biológicos. Me preocupa que hayamos visto una nueva directiva que califica el coronavirus como agente biológico grupo 3. Yo decía cuando se metió el tema de la pandemia que nos digan cuál es el tratamiento eficaz, ¿no? La profilaxis, porque yo no la conozco. Estamos aquí esperando como agua de mayo, ¿no? La vacuna y sin embargo aquí en la Unión Europea lo califican en el grupo 3. Bueno, y para finalizar, bueno, aparte de darte las gracias, un poco también tú, con tu experiencia, ¿cómo has visto pues el paso, sobre todo aquí, la mayor parte de los que están hoy aquí son de España, también hay gente de Perú, Ecuador, Colombia, casi 25 años de ley, desde la aparición del Reglamento de los Servicios de Prevención, desde el trabajo, cómo se veía en el año pues prácticamente 95 del técnico de prevención a lo que hay hoy, un poco cuál es tu experiencia, cómo lo has visto, a dónde vamos, eh, cómo lo ves tú, una profesión poco, muy reconocida, nos hacen caso, no nos hacen caso, un poco tu apreciación personal, Javier. Yo creo que estamos en un momento, yo creo que estamos en un momento en el que nunca tenemos que poner en valor y todo va a depender. Al final, yo opino, yo soy de los que opina que el futuro tenemos que construirlo nosotros. Es decir, no podemos estar siempre lamiéndonos las heridas. Yo creo que tenemos un momento histórico para poner en valor la función del técnico de prevención, en un momento en el que la pandemia nos ha invitado y ha obligado a las empresas y a los empleadores con carácter general, a la sociedad, a mirar hacia la salud, y es muy importante, y lo que tenemos que hacer es trabajar duro, comunicar para ponerlo en valor, para hacer un buen trabajo, entrenar las competencias, porque yo creo que también ahí tenemos que hacer autocrítica. Yo creo que hemos avanzado. Yo conozco mucho más, evidentemente, el caso español, pero es verdad que, por ejemplo, yo estuve el verano pasado, en junio, estuve en Bogotá en un congreso de seguridad, salud y ambiente de trabajo, y me sorprendió muy gratamente pues maneras de comunicar distintas, maneras de sensibilizar y de generar cultura de prevención vinculado a discursos probablemente que tocan mucho más la fibra sensible. Eso en España no lo hemos hecho nunca. El discurso de la prevención probablemente haya sido un poco gris, ¿no? Tenemos que aprender, hay que hacer autocrítica, pero creo que es el momento de la prevención. Los técnicos tenemos que trabajar para que las cosas ocurran y para que la prevención ya sí que haya venido, porque en España particularmente uno de los grandes problemas tiene que ver con la cultura. Tenemos un modelo normativo importante, se han reducido muchísimo los accidentes, los índices de incidencia, hay mucho que hacer todavía, hay mucho accidente, digamos, como llamo yo, primitivo, casi prehistórico, pero es verdad que nos quedan muchas cosas por hacer. La tecnología nos va a ayudar, pero los técnicos tenemos que remar por entre todos construir una profesión mucho más reconocida, mucho mejor, y en ello nos vamos a tener que apoyar, como decía, no solamente en el conocimiento, sino también en las competencias y las habilidades. De acuerdo, pues nada más y nada menos. Comenzamos a las 16:30, son las 17:30. Agradecer a Javier la exposición, súper interesante. También a todos los que estáis aquí. Ya sé que estáis de países que estáis mandando ahora: Costa Rica, Eslovenia, Bolivia, Argentina, Uruguay. Realmente la seguridad, yo soy de los que opinan que no tiene idioma, no tiene frontera, y al final los peligros y los riesgos son a los mismos los que se enfrentan los trabajadores, las organizaciones y todos los que nos dedicamos a este ámbito. Javier, muchísimas gracias, un lujazo tenerte aquí, y a todos ustedes por acompañarnos. Mañana más. Gracias a ti, Agustín, gracias a todos. Buenas tardes.